Una persona necesita carácter porque el carácter implica poder, ese poder de acción, ese poder de capacidad de lograr hacer cosas. El carácter también está muy involucrado con el dominio propio y es la capacidad de controlar tus propios impulsos. Saber mantenerte firme sea cual sea la circunstancia. No dejarte controlar por las emociones, eso forma parte del carácter que todo ser humano necesita. Aquella persona que hace negocios necesita mucho carácter para poder controlar los recursos que tiene y no gastarlos. Yo le pregunto a la mayoría de las personas, ¿qué harías si tuvieras $1000? Y entonces me hace una lista de compras porque su pensamiento es de gasto, no de inversión. Ciertamente porque no tenemos ni el conocimiento y muchos que tienen el conocimiento no tienen el carácter para hacer negocios. Entonces sí hace falta carácter para todas las cosas que hacemos humanamente. Pero hay un criterio espiritual que va más allá del carácter natural para alcanzar cosas en la vida. Es bueno alcanzar metas. Una persona que va a la universidad y se gradúa, tuvo que tener carácter, ¿verdad? Es trasnochos, estudios, investigaciones, ir, venir, conseguir pasajes, irse a pie si no hay. Se necesita carácter para no renunciar en el proceso. La gente que trabaja, la gente que emprende, la gente que planifica, necesitamos carácter para todas las cosas que emprendemos. Pero para las cosas de Dios, aparte del carácter, necesitamos un carácter que es espiritual. Y el carácter espiritual se da con un añadido a ese poder de acción y a ese dominio propio del cuerpo. Para alcanzar el carácter espiritual necesitamos amor. Amén. La diferencia entre el carácter que necesita una persona inconversa para alcanzar sus metas a la persona que es espiritual, esa diferencia es amor. Porque el que está afuera, y cuando estudiamos negocios o estudiamos cualquier otra carrera, siempre la motivación está es haz lo que tengas que hacer por alcanzarlo. Y muchas veces eso implica pasar por encima de mucha gente. Porque no nos enseñan amor. ¿Qué nos enseñan? Nos enseñan a pasar por encima de cualquier cosa por alcanzar nuestras propias metas. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Yo he estado en lugares donde no me enseñan amor, me enseñan a alcanzar mis metas. Y me proyectan a alcanzar mis metas. Pero no me enseñan amor. En el Señor aprendemos. Lo primero que aprendemos en el Señor es a amar. Sí, necesitamos el carácter, necesitamos amor, necesitamos dominio propio, necesitamos poder alcanzar las cosas. Pero eso es un conjunto y quiero leérselo hoy. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. ¿Lo tiene? Dice, porque no nos ha dado Dios. Repito, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué es cobardía? Cobardía es miedo con un añadido. ¿Cuál sería el añadido? El añadido es cuando tenías que hacer algo honorable, algo de respeto, algo de altura, y no lo hiciste. Y entonces se te califica como cobarde. Cuando se estaba jugando tu honor,
cuando se estaba jugando tu respeto, cuando se estaba jugando tu palabra, y no lo hiciste por miedo, se te califica como cobarde. Y entonces Pablo, formando a Timoteo y dejando esta palabra del Espíritu Santo para nosotros hoy en día, ¿qué nos dice? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, y aquí es donde viene el carácter que debemos aplicar. Vea cómo está descrito el carácter espiritual, no el carácter natural, sino el carácter espiritual. Sino de poder. ¿Qué es poder? No es solamente el poder sobrenatural de sanar a un enfermo, no es solamente el poder sobrenatural de hacer milagros, es el poder natural de hacer cualquier acción. Todos nosotros podemos hacer muchas cosas y hay cosas que no podemos hacer. Pero Dios nos ha dado un poder para hacer cosas naturales. Hay cosas que yo puedo hacer que posiblemente usted no. O viceversa, hay cosas que usted puede hacer y que yo no. Eso también se califica como poder. Pero también nos dice que ahí es un espíritu de amor. Dios nos ha dado espíritu de poder, pero también de amor. Eso no nos lo enseñan en la universidad. Eso lo aprendemos en Cristo Jesús, aprender acerca del amor de Dios. Necesitamos conocer el amor de Dios para poder alcanzar todas las cosas que le voy a describir hoy. Y forma parte del carácter. Y también dominio propio. ¿Qué es dominio propio? El poder también de controlarte a ti. Tener la facultad de darte un stop o un impulso. Saber cuándo no hacer, aunque puedas. Hay cosas que no te convienen. Y como no te convienen, necesitas ahí el dominio propio. Todos estos son factores del carácter: amor, poder y dominio propio. Cada creyente necesita esto y hoy quiero presentárselo a través de historias específicas, de las cuales usted puede sentirse reflejado. Yo me siento reflejado en muchas de estas historias y quiero compartírselas porque un creyente sin carácter espiritual no puede alcanzar ninguna de las cosas que se ha propuesto en el Señor, o alcanzar todas aquellas cosas que Dios ya te dijo que tenías que hacer. Necesitas carácter, pero el carácter de Dios, que implica poder, amor y dominio propio. ¿Amén? Correcto. Quiero introducirme con lo siguiente. Vamos a conocer 3 historias. La primera es la de Judas. ¿Cuántos conocen a Judas? El apóstol más famoso. Pero por lo malo, ¿no? Conocemos a Judas porque está catalogado como uno de los discípulos que hizo algo incorrecto. Pero déjame decirte acerca de Judas, que Judas, aunque se habla muy mal de él, Judas tenía carácter. Una condición de carácter que tenía Judas, eso forma parte de una de las cualidades del carácter, es que todo lo que Judas se proponía lo hacía. Aunque eran cosas malas, ojo con esto, las hacía. Judas era atrevido. Judas hacía cosas que los otros discípulos no se atrevían. Hablando de cosas buenas y cosas malas, porque para hacer lo bueno y para hacer lo malo se necesita carácter. Cuando veíamos a los muchachos por ahí robando camionetas, ¿se necesita carácter para robar una camioneta? Es una facultad del carácter, poder y hacer. ¿Es malo? Claro que es malo. ¿Pero quién se atreve? No
todo el mundo se atreve. Ojo, no todo el mundo se atreve. Eso es como que le vengan a ofrecer aquí carreras universitarias a todos los que están aquí, y más de uno, yo sé, que van a decir, yo no. ¿Por qué? Porque no se sienten que pueden estudiar en la universidad. Entonces hay un aditivo del carácter que nos falta a medida natural, ese poder para alcanzar cosas. Judas lo tenía. Judas era tan atrevido que le robaba al maestro. ¿Usted sabe lo que es eso? Judas metía la mano en el tesoro y sacaba dinero del tesoro del maestro. Judas robaba eso. Qué atrevimiento y qué osadía tenía este hombre para hacer cosas. Y quiero resaltarlo porque así como hacía lo malo, también pudo hacer cosas buenas con ese carácter. Quiero resaltar que tenía carácter para alcanzar metas. Era una de las personas más estudiadas de los discípulos. Era una de las personas que tenía más contactos públicos. Sí tenía características de un líder. Tanta osadía y tanto poder, tanto atrevimiento que tenía Judas, que vendió al maestro. ¿A dónde? ¿Hasta dónde era capaz de llegar Judas? Aún en medio de la desesperación conocemos la historia de Judas. Que entre Judas y Pedro, que los dos pecaron contra Dios, contra Jesús, uno, y no voy a decir que esto sea bueno, ojo, pero en medio de la desesperación tomó la decisión de matarse y se mató. ¿Qué atrevimiento tenía este hombre? ¿Qué fuerza en ese poder, esa característica de la habilidad de hacer cosas? Que yo leo la historia de este hombre y me quedo asombrado de las cosas que se atrevía a hacer. Y no quiero resaltar lo malo, quiero resaltar la habilidad que tenía él para hacer cosas. Que dentro de los discípulos, de los 12 discípulos, no eran tan atrevidos. En contraste a esto está Pedro. ¿Cuántos conocen la historia de Pedro? Leemos mucho acerca de Pedro y yo quiero hacerle un resumen de esta historia, porque es muy hermosa, pero también difícil. En una oportunidad, él tenía que orar con Jesús. ¿Y qué pasó en esa oración? Jesús les reclama o les llama la atención porque no podían orar una hora y se quedaban dormidos. ¿Qué le faltaba? Carácter. Jesús dejó de amar a Pedro porque no pudo orar una hora. No dejó de amarlo, pero siguió intentando desarrollar el carácter en él. El desenlace más fuerte de Pedro comienza cuando le dice al maestro, no te voy a negar. ¿Recuerda la historia? Jesús le dice, antes que cante el gallo 3 veces, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Y qué pasó con Pedro? Otra historia bíblica, otra etapa de la biografía de Pedro. Encontramos a Pedro enfrente del soldado y el soldado diciéndole, tú eres uno de ellos. Y Pedro maldijo y negó al maestro. ¿Por qué lo negó? ¿Será que Pedro no amaba a Jesús? Vuelvo a recalcar 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado un espíritu de cobardía. Había miedo.
Y quiero traer a reflexión que muchas de las cosas que pasan contigo es por falta de carácter de Dios. Porque el espíritu que Dios te dio no es de cobardía. Sino de poder, de amor y dominio propio. Pero hay una diferencia. Judas, aunque tenía carácter para hacer cosas, no tenía dominio propio ni amor. Era tanto el impulso de su poder que él hacía todo lo que fuera necesario por alcanzar sus propias metas. Estaba en Jesús, pero él estaba usando a Jesús. Él tenía un plan personal. Y aunque estaba dentro del discipulado, él tenía un plan personal. Y hay algo que tú no puedes tener dentro de la iglesia y es tu propio plan. Porque si la iglesia tiene una visión y la Biblia te habla a ti de una misión en unidad, ¿cómo tú vas a estar haciendo lo que tú quieres? Judas era esa persona que tenía sus propios planes y quería manipular la acción del maestro y quería hacer que el maestro se rebelara. Sin embargo, ninguno de sus esfuerzos dio fruto. Porque sí, tenía una cualidad del carácter, pero no tenía carácter espiritual. Pedro, a diferencia, no tenía carácter de ningún tipo. Él era una persona muy voluble, cambiable. Hoy se atrevía a todo, mañana le daba miedo a todo. Un día decía que sí, mañana decía que no. Hoy tenía una gran revelación y mañana se sentía desanimado. ¿Le ha pasado? Pedro, después que niega al Señor, se aparta del discipulado y se va. Porque se sentía avergonzado de quién. Yo quiero que usted entienda que Pedro nunca se sintió avergonzado de Jesús. Posiblemente Judas sí. Pero Pedro no se sintió avergonzado de Jesús. Pedro se sentía avergonzado de sí mismo. Y yo quiero que me entienda esto. La diferencia entre Judas y Pedro es que uno amaba con sinceridad a Jesús y el otro solamente estaba buscando beneficios. Aunque el que estaba buscando beneficios tenía carácter para hacer cosas. Lastimosamente, ese carácter y esa habilidad para alcanzar cosas lo llevó por el camino correcto. Yo quiero que usted entienda que el carácter que tengas aquí humanamente para alcanzar cosas tiene que estar en las manos de Dios y no le puede faltar amor. No le puede faltar dominio propio. Sujetarnos a las Escrituras y al orden de Dios. Pedro negó al maestro, se apartó porque se sentía avergonzado de sí mismo, no del maestro. Y aquí es donde entra Jesús con su gran amor. No pudo hacer nada por Judas, pero sí reconocía que aunque estaba apartado Pedro seguía amando a Jesús. Con todos los errores que tenía Pedro seguía amando y extrañando a Jesús. Más adelante vemos dentro de la misma historia de Pedro a Pedro apartado en una barca, pescando, con tanta influencia, porque el hombre tenía tanta influencia que aunque ya no era discípulo, los discípulos se fueron con él a pescar. 6 de los discípulos andaban con Pedro pescando. Y dice la Biblia que Pedro estaba desnudo pescando. El hombre ya se había entregado a la vida normal, pero en su corazón estaba extrañando a Jesús.
Jesús, después de la resurrección, por tercera vez se le aparece a los discípulos. Tercera vez. Pero la primera vez con Pedro. Después de la resurrección. Y al Pedro percatarse que ese era Jesús, se vistió rápidamente y se lanzó al agua. No esperó, aunque la barca estaba llena de peces por un milagro, él no le interesaban los peces. Él estaba desesperado porque el maestro estaba en la orilla. Y ahí comienza un desenlace muy hermoso del cual quiero leerles. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 21, del verso 15 al 19. Dice así: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Habían 7 discípulos, 7. Pero Jesús le dice: tú me amas más que estos. Aquellos todavía estaban dentro del discipulado, ya Pedro no. Y Jesús le pregunta a Pedro una verdad: ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Hay una cualidad importante. Jesús lo estaba llamando otra vez. Pero todo aquel que ama a Dios tiene un trabajo. ¿Usted ama a Dios? Si Dios hoy, si Jesús hoy se presentara delante de ti y él te preguntara: ¿me amas? Y usted le contestaría. Y si usted dijera que sí, él le va a decir a usted: apacienta mis corderos. Todo aquel que ama, y quiero que entienda, todo aquel que ama a Dios va a cumplir la función de apacentar las ovejas, los corderos de Dios. No hay nadie que ame a Dios y no haga su voluntad o su obra. Porque ¿qué puedes hacer tú para Dios? O por Dios, mejor dicho. ¿Qué le hace falta a Dios que tú le puedas dar? No existe nada en Dios, no hay vacíos. No hay nada que tú puedas hacer que a Él lo pueda llenar. Él no necesita absolutamente nada de ti. Lo único bueno que tú puedes hacer a favor de Dios es actuar dentro de su plan. Y su plan es salvar a la gente. Lo que tú puedes hacer para Dios, lo haces por la gente. Si tú estás en Dios, buscando a Dios, buscando un refugio para ti, para tu familia y tu bienestar, y no estás pensando en los demás, te podría catalogar como a Judas, quien busca un beneficio propio. En el Señor, Dios nos llama a negarnos a nosotros mismos y a servirle a Él. No buscas privilegios ni posiciones. Cuando estamos en el Señor, buscamos ayudar a otros. Y cuando Dios ve que tú estás trabajando por otro, entonces Él dice: ese me ama. Y entonces Dios empieza a bendecirte. Así funciona. Esto no funciona de otra manera. Tú tienes que servir a otros. Tú tienes que ayudar a otros. Tú tienes que darte por otros. Servir a otros. Pensar en otros. Jesús le vuelve a preguntar, porque aquí hay un misterio muy bello. 16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Qué función tenemos nosotros en la vida, ahora en nuestra vida en Cristo? ¿Para qué tenemos que tener carácter, poder, amor, dominio propio? ¿Para qué?
¿Para construir un imperio personal o para servir a los demás? Es para servir a otros, para ayudar a otros. Pero Jesús, no conforme con esto, le dice por tercera vez, verso 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¡Qué hermoso! Pedro se entristeció, pero Jesús necesitaba resarcir o restaurar su negación. Jesús sabía que Pedro le amaba. Pedro amaba a Jesús. Pero el problema aquí no era Jesús. El problema de Pedro era con Pedro. Era con su corazón. Pedro estaba molesto, estaba triste, estaba decepcionado, no de Jesús. Pedro estaba decepcionado de su actuación. Yo no sé si tú te has sentido decepcionado porque no has hecho las cosas bien para Dios. ¿Te ha pasado? Yo me aparté en la vida como 4 veces. Pero no era que no amaba a Dios. Era que sentía que no tenía el carácter adecuado para servir a Dios. Y yo decía, esto no es para mí. Pedro le pasó, Pedro se fue. Pero lo más hermoso del amor de Jesús es que cuando Él sabe que tú le amas, Él va a volver a ti. Jesús volvió a Pedro y restauró a Pedro. Y le dio la comisión de pastorear a sus ovejas. Y cuando leemos la Biblia queda al frente de todo el ministerio. ¿Por qué? Porque Él sí amaba a Jesús. Y lo amaba más que cualquier otro discípulo. Sí, Pedro le faltaba carácter. Muchas cualidades que tenía Judas, Pedro no las tenía. Pero Pedro tenía la cualidad más importante del carácter y era amor. Amaba a Dios. Dios lo restaura. Y aunque Pedro sigue cometiendo errores, lea la Biblia, si lee la biografía, se va a encontrar errores como la hipocresía en Pedro. Pero si vemos el final de Pedro, después que con cobardía negó al maestro, vemos que con valentía fue crucificado. Y tanta era su valentía que dijo, no merezco morir como mi maestro. Y agarraron la cruz y la voltearon. Y luego le cortaron la cabeza a Pedro. Toda la biografía de Pedro relata una condición de cambio y de avance y de crecimiento espiritual y de carácter espiritual que todo creyente necesita. Tú llegas hoy a Cristo y tú no vas a cambiar de un día para otro. Según el carácter que tengas, tú vas a soltar una que otra cosa. Y Dios te va a ayudar a soltar una que otra cosa. Pero hay cosas que vas a tener que luchar y que vas a tener que desarrollar y que te vas a tener que forzar para que avances, para que crezcas y para que desarrolles. Y si hoy eres un cobarde como Pedro, mañana, o sea, tu futuro, logres ser un valiente que por nada del mundo niegue a Jesús. Eso es un carácter espiritual que tú tienes que desarrollar. Y tienes que avanzar. No te sientas mal si no has alcanzado algo en Dios. El asunto es que tengas el deseo de desarrollarte y de hacer las cosas para Dios. Seguir intentándolo
intentándolo hasta que lo logres. Pedro, ya anciano, muere, siendo una de las figuras más importantes de los discípulos, de los apóstoles. ¿Dónde quedó Judas? Aunque Judas tenía más habilidades, no le sirvieron de mucho. Pero esas son dos de las historias que quiero compartir. Vamos a compartirles la tercera. ¿Te parece? La tercera tiene que ver con una historia que no es bíblica, es extra bíblica, pero tiene que ver con el cristianismo. En el año 320 sucede algo importante en la era cristiana, y es que después de tantos años de persecución a la iglesia, el emperador de aquel tiempo le da luz verde a los cristianos y ya dejan de perseguir a los cristianos. Una buena noticia. Los perseguían, los encarcelaban y los mataban, sin importar la edad, sin importar la condición. Esos cristianos tenían carácter para no negar al maestro. Pero hubo algo que sucedió en esa fecha. En la región oriental de este imperio estaba sucediendo algo. Había un comandante que gobernaba en ese lugar y no estaba de acuerdo con la liberación de los cristianos. Odiaba a los cristianos, era un idólatra. El problema es que en esa misma región oriental, dentro de los soldados, habían 40 soldados cristianos. Y la orden de aquel gobernante era: sigan matando a los cristianos. Y estos 40 soldados dijeron no. Se negaron. Aquel gobernador los llama para que todos los soldados, esos 40 y todos los que estaban presentes, hicieran sacrificios a ídolos. Y estos 40 soldados dijeron no. Eso sería rebelión, ¿no? Pero ellos tenían un comandante en los cielos por el cual ellos tenían que permanecer firmes. Este hombre, muy molesto, porque pasa, ¿no?, con las personas de autoridad, muy molesto, busca la manera de que estos hombres dobleguen su carácter y se sometan. Y los encarcelan, los enjuician, los torturan. Y estos 40 hombres dijeron: vamos a permanecer fieles delante de la presencia de Dios. ¿Será esto fácil? ¿Será que necesitamos carácter para esto? Se necesita carácter para esto. Estos hombres, firmes en su decisión, oraban, cantaban en medio del proceso. Y este gobernante no podía hacer nada contra ellos, sino buscar otro modo de tortura para doblegarlos, porque la intención no era matarlos. La intención del gobernante era matar al Cristo que tenían ellos. Pero estos 40 hombres se mantuvieron firmes hasta que este hombre ideó un plan y los llevó a una región donde estaba un lago congelado, una región con mucho frío, y puso a los 40 soldados dentro del hielo, desnudos, y a lo lejos, a la orilla, puso un baño caliente y les dijo: cualquiera de ustedes que niegue a su Dios tiene la oportunidad de correr y meterse al baño caliente. Pero estos hombres tenían algo, una oración de las más llamativas, y quiero compartírsela con usted, y si puede, apréndesela. Ellos decían: Señor, 40 hemos entrado a la batalla, 40 coronas te pedimos.
Ellos no estaban batallando contra un ejército, ellos estaban librando una batalla espiritual. Y estaban dispuestos a dar su vida por su creencia. Y ellos decían: Señor, 40 hombres hemos entrado a la batalla. Te pedimos 40 coronas. Y mientras estos hombres decían más esto, entonces el comandante más furioso se ponía. Pasaban las horas de la noche y estos hombres congelándose. Ahí estaban. Ya pasada y avanzada mucho la noche, llega uno de los soldados y se rinde. Era mucho el frío, era mucha la tortura. Estaba el baño caliente ahí al frente. ¿Qué carácter se necesita para no negar a Jesús en ese momento? No era fácil. Por eso es que no todo el mundo es soldado. Y por eso una de las características dentro del cristianismo, aparte que se nos llama siervos y se nos llama hijos, también se nos llama soldados. Un hombre se rindió, uno de los soldados, y avanzó hacia el baño caliente. Qué tristeza que mientras que avanzaba y llega al baño caliente, y cuando empieza a ducharse, el choque térmico entre el frío y el calor lo paralizó y lo mató. Cayó muerto. Ya no eran 40, ahora eran 39. Uno se dejó seducir por la situación, por la comodidad. Ten cuidado de querer vivir un evangelio cómodo. Ten cuidado con lo que te ofrece el mundo y doblega tu carácter, porque así no es. El evangelio así no es. Hay un momento del evangelio que te va a exigir. Pedro se le exigió en un momento determinado y no pudo, negó el maestro. Se dirigió al baño caliente. Terminó en el mundo, terminó apartado. Pero este soldado terminó muerto. Pero ¿cómo se cumplía aquella oración de estos hombres que decía: Señor, 40 hemos entrado a la batalla, 40 coronas te pedimos? ¿Cómo se cumplía ahora esta oración? Si eran 40 coronas. Lo más hermoso de esta historia es que había un soldado vigilante. Y conmovido por la muerte de aquel soldado y haber pasado toda la noche escuchando 40 coronas te pedimos, y ver la valentía de los 40, que aquel soldado vigilante decidió quitarse la ropa y gritar con ellos: Señor, 40 hemos entrado a la batalla, 40 coronas te pedimos. Al final de la noche, estos hombres, muchos murieron y luego fueron quemados, después muertos. Hoy en día contamos esta historia de estos mártires, de estos hombres de carácter que nos dejan una enseñanza. ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer por Dios? ¿Será que realmente tu vida es de Él? ¿O simplemente estás buscando beneficios como Judas? Tenga cuidado, porque el cristianismo no es así. Jesús te ama y te va a restaurar todas las veces que te caigas y tú tengas la humildad suficiente de reconocer que lo hiciste mal. Él te va a ayudar, Él te va a abrazar, Él te va a decir: ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Porque Él te ama siempre. El asunto es: ¿qué haces tú? ¿Qué carácter tienes para avanzar? ¿Qué carácter tienes para seguir a Jesús? ¿Será que puedes seguirlo? ¿Será que estás dispuesto? Posiblemente hoy te falte mucho carácter. ¿Amén? Yo siento que a mí me falta mucho todavía. Y oro todos los días por eso. Pero
¿Cuánto te falta a ti? Aquí cada quien se debe evaluar personalmente cuánto nos falta y quiénes somos en el Señor. Si usted ama al Señor, el Señor te dice hoy, pastorea mis ovejas. Amén. Si usted quiere demostrarle algo hermoso a Dios, haga la obra. Abra una célula. Ore por otros. Ayude si no tienes todavía el carácter de predicar en una célula. Ayuda al que predica, ora por el que predica. Lleva el café, pero colabora en la predicación. Sirve a otros. De esa manera tú estás sirviendo a Dios. Lo que estamos peleando aquí es la salvación de mucha gente. Y a eso te llamó Dios. Recuerda, no se trata de ti. Quiero que este mensaje te lo lleves no como un mensaje más, por favor, es la palabra de Dios. Necesitas carácter y no cualquier carácter. No el carácter que necesita el inconverso para lograr sus metas. Porque ese puede ser un carácter que te puede desviar. Puedes alcanzar muchas cosas aquí en la tierra, pero ten cuidado si todas aquellas cosas que quieres alcanzar aquí en la tierra son para ti y no para servir al Señor. Porque eso es un delito espiritual. Alcanza cosas, pero para servirle a Él, para ayudar a otros, para amar a Jesús cada día más. Él no tiene problema en darte, pero ¿sabe por qué muchas veces no nos da? Porque pedimos para nuestros deleites, para nuestros caprichos. Y muchos hacemos esa famosa oración, Señor, dame para ayudar, cuando yo tenga, yo voy a ayudar. Y es mentira, Dios conoce tu corazón. Quieres para tus propios deleites. Ten cuidado con eso. Pero este mensaje para los que aman a Dios y les falta carácter, déjame decirte que Dios está dispuesto a ayudar. Dios está dispuesto a restaurar. Dios está dispuesto a ayudarte en el proceso que ayudó a Pedro. ¿Ayudó o no ayudó a Pedro? Pedro se convierte en el ejemplo que Pablo, siendo tan letrado, tan bien formado, Pablo tuvo que buscar a Pedro y llevarlo a Roma, porque Pedro significaba un eslabón importante del cristianismo y necesitaba a Pablo el testimonio de Pedro para poder predicar en Roma. En una época fue el cristiano más influyente, Pedro, pero ya tenía carácter. Era el líder del cristianismo. ¿Sabes que Dios quiere hacer lo mismo contigo? ¿Sabes que Dios quiere hacer lo mismo contigo? ¿Estás dispuesto